El proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia hacia Mujeres con Discapacidad, Migrantes, Trans y No Binarias es un proyecto de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos con el apoyo del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para acabar con la violencia contra las mujeres. En esta alianza estratégica trabajamos con AMUMRA, con ATA, con APA, que son las organizaciones aliadas que representan a estos colectivos vulnerabilizados. Y este año ya hemos atendido más de 1000 mujeres de estos colectivos que se han beneficiado con nuestros talleres de empoderamiento y hemos llegado a más de 2 millones de personas a través de nuestras redes sociales, de los medios de comunicación, sensibilizando sobre lo que es la interseccionalidad, para que se pueda garantizar los derechos de las mujeres de estos colectivos en situaciones de violencia. En este taller de este año, que es el segundo taller que hacemos junto con la Red de Mujeres para la Justicia y Liderar Mujer, estamos abordando el problema de la falta de acceso a la justicia de las mujeres de estos colectivos cuando son víctimas de violencia. Siempre hay que tender a evitar la violencia, pero en el acceso a la justicia siempre se actúa en el post, cuando ya la violencia se cometió, cuando la persona ya fue víctima de violencia. Participé el año pasado ya en este taller de interseccionalidad con el acceso a la justicia y para lo que nos sirvió es empezar a tomar conciencia y también tener información de todos los derechos que tienen las mujeres y además de todos los obstáculos con que se encuentran las mujeres. Por eso es tan importante que de aquí al fin del proyecto, en el año 2025, vamos a intentar presentar, elaborar un protocolo para la atención a las víctimas de violencia de género con estas características de perspectiva de interseccionalidad, atendiendo a las necesidades, a los obstáculos que afrontan las mujeres con discapacidad, las migrantes y las trans y no binarias. Sobre todo porque creemos que hay que garantizar una justicia feminista, una justicia que garantice la igualdad real de oportunidades y de trato. Bueno, nosotros las dificultades es que, por ejemplo, a veces no tenemos acceso a reclamar lo que por derecho se nos toca. Entonces no hay una información completa. Siempre estamos como aislados, tanto de la justicia como de la sociedad. Siempre somos un poco discriminados. Yo creo que el escollo más importante para estas mujeres y para el colectivo es el idioma, la lengua. Creo que esa es la barrera que más dificulta a estas mujeres poder transmitir en su lenguaje de origen qué es lo que les afectó, cómo lo transmitimos en palabras y a su vez cómo los equipos interdisciplinarios podemos plasmar en esas entrevistas lo que verdaderamente la persona quiere transmitir. Personas que son de Bolivia, de Perú, que son quichua parlante o aymara parlante, entonces muchas veces en el acceso a la justicia lo que pasa es que esas mujeres no pueden expresarse porque no hablan el español o hablan muy poco. Hemos tenido muchas personas, mujeres rusas, de orientales, personas que todos en general, alemanas, terminan hablando inglés, pero no es su lenguaje de origen. Y tampoco el inglés es un traductor público oficial capacitado en género. Entonces nos pasa que tampoco puede interpretar en las palabras de la víctima la situación o la vivencia de violencia de género que quiere transmitir. Es un tema muy complejo el acceso a la justicia para los ciudadanos y las ciudadanas, sobre todo las referidas a los colectivos en los que estamos entrando esta jornada, porque muchas veces las personas desconocen sus derechos, desconocen dónde acudir frente a una vulneración de sus derechos. Esos ejes que tenemos que abordar, mujeres rurales, porque escuchaba de la accesibilidad, que tenemos las mujeres rurales, no es que no sepan que pueden adquirir o saber un derecho, es cómo llegar a eso, ¿no? La conectividad también es una parte de estar informada, de saber o de escuchar, o sea, son muchísimos.
Hay una dificultad muy grande. Yo resido en una pequeña ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires y la verdad es que hay una brecha gigante en la cuestión de la distribución territorial. No es lo mismo la dificultad que posee un ciudadano o ciudadana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que de cualquier localidad del interior. Tenemos brechas que a veces son insalvables en lo que respecta al acceso a justicia, de la distancia territorial, brechas culturales, ¿no? Es muy fuerte en estas pequeñas comunidades la cuestión de el qué dirán, entre comillas. Y en las comunidades lo que tenemos como problemáticas o cómo la comunidad no puede, ¿no?, ejercer sus derechos es básicamente la falta de información. Algunas de las dificultades que atravesamos las personas travestis y trans para acceder a la justicia tienen que ver principalmente con el desconocimiento de nuestros propios derechos, ¿no? Tenemos que visibilizar que aún la justicia sigue siendo elitista, que la justicia no utiliza lenguajes claros, entonces eso es uno de los principales obstáculos. Las dificultades en el acceso a la justicia que tenemos las mujeres con discapacidad son muchas, partiendo de la base de que hay muchas barreras comunicacionales de acceso a la información, por lo cual la mayor parte de las cuestiones referidas a lo que es la justicia, cómo se mueve la justicia, las posibilidades que hay dentro de la justicia en términos de denuncia, etcétera, no son conocidas por la mayoría de las mujeres con discapacidad. En mi juzgado, que es un juzgado de proximidad, he atendido a víctimas de violencia con discapacidad. Y en ese marco no solamente he adoptado medidas preventivas de urgencia dispuestas en la normativa, sino que, y muy principalmente, he trabajado en conjunto con todas las instituciones de la ciudad, con los recursos locales. Por ejemplo, con el área de discapacidad, que me parece sumamente importante, el área de discapacidad del municipio, que no solamente en algunos casos han presentado en el juzgado informes interdisciplinarios solicitando medidas, sino que también han acompañado territorialmente a las víctimas de violencia en el cumplimiento de las medidas y su sostenimiento, sea desde el apoyo psicológico o también desde trabajo social, sino también con ayudas puntualmente económicas. También con salud, que también son espacios de atención y de articulación para el abordaje de la violencia de género. Todavía se sigue violando la identidad de género de las personas travestis y trans, sobre todo cuando éstas no tienen hecho su cambio registral de DNI, y así no lo hubieran hecho, igualmente se desconoce la propia ley de identidad de género. Entonces ese es uno de los factores que hacen que las personas travestis y trans no se acerquen porque son discriminadas, porque se ejerce violencia sobre ellas. Desde la jornada se habló mucho de los protocolos y lo que yo podría recargar justamente en tener en cuenta los protocolos, en trabajar en comunicación, en los plazos y en equipos de trabajo con esta perspectiva de entender que nadie tiene acceso a la justicia si realmente no se da una respuesta como corresponde, ¿no? Que esté enfocado, obviamente, a que haya un ambiente para atención a la víctima que sea acorde a la situación, ¿no? Un ambiente amigable que generalmente en los lugares o espacios donde se atienden a las mujeres no hay todavía. Establecer pautas generales que involucren no solo al Poder Judicial, sino también a la salud, a los ejecutivos, a las defensorías, puntualmente porque si no los abordajes se multiplican y se superponen. Que sea multicultural, ¿no? Que conozcan la idiosincrasia de cada país para que realmente se puedan respetar los derechos humanos de las mujeres y de todas las mujeres migrantes y de todas las mujeres diversidades que sufren violencia. Y esto también del miedo que tiene el Poder Judicial de no cumplir con los mandatos de los códigos, sin entender que al código lo podés acompañar con los desafíos de este 2024, entre otras cosas.